Parece que el Carnitrix se está saliendo de control y nuestro Ben tendrá que soportar a estos monstruosos aliens, así que tomemos nuestros Omnitrix para darle batalla a estos aliens. En lo más lejano del universo se encontraba un planeta llamado Galvan Prime, el cual era habitado por una raza alienígena llamada Galvan. Esta raza alienígena tenía una inteligencia muy grande, pero entre todos ellos había un Galvan que se llamaba Azimuth, que a diferencia de los otros Galvans, Azimuth era el más inteligente de todo su planeta. Lo único que los demás Galvans sabían es que Azimuth era alguien que disfrutaba del sufrimiento y que quería causar terror en el universo. Hasta él decía que su raza era la más inteligente y poderosa y que las demás razas alienígenas eran insignificantes. Los Galvans tenían fe en que quizás Azimuth podría cambiar su actitud sanguinaria, porque ellos no querían imaginar qué les podía hacer Azimuth si ellos se metían en sus asuntos. Después de unos días, Azimuth estaba trabajando en su laboratorio arduamente armando un artefacto para causar terror en todo el universo. Él sabía que él podía ser arrestado por la política intergaláctica, así que no decía nada mientras seguía trabajando. Así que un día Azimuth había terminado su más grande proyecto para causar terror. Este era un reloj, pero que podía convertir en alienígena a su portador. Azimuth le puso de nombre Carnitrix a su arma, aunque todavía no estaba casi terminada del todo, era un prototipo. Unos datos para entender más es que en esta historia Vilgax es un policía intergaláctico que trabaja junto con Tetrax, y estos, al enterarse lo que Azimuth estaba tramando, fueron a buscarlo a su planeta para arrestarlo, pero cuando fueron a arrestar a Azimuth, lo encontraron muerto en su laboratorio con una nota al lado suyo. Las últimas palabras que Azimuth dejó en la nota representaban una amenaza y también la posible destrucción del universo. La nota decía: si yo no puedo causar terror en el universo, entonces otro más lo hará por mí. Así el Carnitrix fue enviado a la Tierra por Azimuth antes de morir, dejando a Tetrax y Vilgax con preocupación por saber lo que puede pasar si el Carnitrix cae en manos de algún inocente del planeta Tierra. Tetrax y Vilgax seguían buscando el Carnitrix en el laboratorio para darse cuenta que ya este había sido enviado a algún planeta. Mientras el Carnitrix iba rumbo a la Tierra, ese día un niño llamado Ben Tennyson estaba pasando las vacaciones de verano con su abuelo Max y su prima Gwen Tennyson. Salió a caminar por el bosque para intentar calmarse mientras él decía que iban a hacer las peores vacaciones de verano y que prefería haberse quedado en la escuela. Mientras él camina, él miró al cielo como una extraña luz verde estaba en el cielo. Ben creyó que era una estrella fugaz, pero esa luz verde cambió de dirección. Al ver a Ben rápidamente, él se alejó mientras esa luz verde se estrelló en el suelo, dejando un pequeño cráter. Ben se acercó lentamente, pero por accidente se había caído cerca de la cápsula. Ben se sorprendió al ver cómo la cápsula se abría mientras dentro de ella había un reloj medio raro. Él se quedó medio intrigado por no comprender qué hace un reloj en esta cápsula. Ben acercó su mano, pero rápidamente el Carnitrix se había adherido al brazo de Ben, mientras él gritaba de dolor por cómo el Carnitrix estaba incrustando unos tentáculos en su brazo. Ben pedía ayuda para que alguien intente sacarle el Carnitrix. Los tentáculos metálicos que se le estaban incrustando en el brazo no solo eran para que no se pueda separar del portador, sino que también podía cambiar el ADN de Ben, haciendo que su cuerpo pueda mutar en cualquier momento. Ben salió del cráter mientras él seguía intentando quitarse el Carnitrix, pero era inútil porque ya estaba pegado a su brazo. Ben se quedó mirando el Carnitrix para saber cómo funcionaba. Ben escuchó unos pisadas, mientras él vio que era su prima Gwen. Él rápidamente le dijo a Gwen que se aleje, pero el Carnitrix se había activado, detectando a Gwen como una amenaza. El Carnitrix había elegido al alien fuego. Ben gritaba de dolor por cómo su cuerpo se estaba quemando mientras él se estaba transformando. Gwen no sabía qué estaba pasando, solo ella veía con horror cómo su primo se estaba quemando mientras Ben sentía como sus huesos y órganos se quemaban. Gwen se quedó sin palabras al ver a Ben convertido en un ser de fuego. Ben no podía moverse, solo podía ver cómo el alien tomaba control de su cuerpo, mientras en un rápido movimiento fuego agarró a Gwen de la cabeza y sin piedad le explotó la cabeza. Ben podía ver a través de los ojos del alien cómo el cuerpo de su prima caía sin vida al suelo. Ben quedó traumado de por vida mientras solo pedía perdón, yo no quería hacerlo. En ese momento Ben había vuelto a su forma humana y ya comprendía que el Carnitrix detecta a cualquier cosa como amenaza. Él se quedó arrodillado en el suelo sin saber qué hacer por lo que había hecho. Ben se levantó para ir a pedirle ayuda a su abuelo Max Tennyson, que como en la historia original su abuelo no les había dicho a sus nietos todavía que él antes era un plomero que trabaja y conocía a alienígenas de otros planetas.
Max escuchó los gritos de Ben, pero apenas el abuelo Max se acercó unos pocos metros a Ben, el Carnitrix activó la función de amenaza, detectando a Max como alguien peligroso. Así el Carnitrix eligió al siguiente alien. Así se escuchó el sonido del reloj. Ben se había transformado en el alienígena XLR-8, un alien sumamente veloz de su raza. Max no sabía qué había pasado, solo vio como XLR-8 a una alta velocidad se acercó a él, destrozándolo por completo, dejando solo los restos de su cuerpo. Ben no podía creer lo que había hecho. Primero mató a su prima, ahora a su abuelo Max. Él no sabía qué hacer con este sufrimiento, solo quería pasar las vacaciones de verano con tranquilidad. No quería esto, ojalá nunca hubiera encontrado este maldito reloj. Ben volvió a la normalidad nuevamente, solo para salir corriendo y pedir ayuda a alguien para que lo ayuden, pero cuando él se acercaba a cada persona él no podía controlarse y el Carnitrix se activaba y sus aliens dejaban solo destrucción a cada ciudad a la que iba. Después de tantas muertes y víctimas en las ciudades donde Ben había ido, un día el ejército fue a buscar a Ben en el bosque para llevárselo por haber hecho tantas muertes, pero Ben les decía a los soldados que no se acerquen a él. El Carnitrix se empezó a descontrolar al sentir demasiadas amenazas cerca de Ben, así que el Carnitrix desbloqueó a Alien X, un ser con un poder de destruir todo a su paso. Los soldados no sabían lo que estaba pasando, ellos empezaron a disparar cuando Ben se terminó de transformar en Alien X. Con un solo movimiento Alien X había destruido el planeta Tierra, también con el universo. Finalmente el sueño de Azimuth se había cumplido, por fin el universo fue destruido gracias al Carnitrix. Ben no sabía quién era ahora. ¿Acaso soy Dios?, decía en su mente, mientras escuchaba las voces de los aliens burlándose de él. Mientras Ben seguía destruyendo universo tras universo, un día Ben llegó a la dimensión de Ben 10.000, donde Ben 10.000 se encontraba con Azimuth en su cuartel, viendo cómo el Ben 10 del Carnitrix había llegado a esta dimensión. Azimuth estaba muy preocupado porque sabía lo que podía pasar. Entonces Azimuth trajo a todos los Ben 10 de otros universos para prepararse para la batalla contra el Carnitrix. La batalla fue muy brutal, que todos los Ben 10 murieron, quedando solo Ben 10.000 con vida. Azimuth original, quien sabía el funcionamiento del Carnitrix gracias a Paradox, le explicó a Ben 10.000 la manera de acabar con esto haciendo un ataque a gran distancia para no activar el Carnitrix. Así Ben 10.000 transformándose en Atomix, lanzando un potente rayo de energía al brazo de Ben, desintegrando el Carnitrix como el brazo de Ben. Finalmente todo había acabado. Azimuth se acercó a Ben para darle ánimos. Después de eso los Celestial Sapiens reconstruyeron la dimensión de Ben, enviándolo de vuelta a su dimensión. Pero no todo terminó así. Ben todavía seguía intentando vivir en paz, pero él aún se sentía atormentado después de todo lo que él había hecho en el pasado. Ben aún podía escuchar las voces de los aliens en su cabeza, y también creía que tenía el Carnitrix todavía en su brazo. Un día Paradox sería llamado por Ben, quien por la culpa y el sufrimiento le pidió a Paradox viajar en el tiempo para así impedir que el Ben de 10 años se encuentre el Carnitrix. Paradox al principio se negó, pero por la insistencia de Ben aceptó, así viajando al pasado justo a tiempo. Así Ben, yendo rápidamente al lugar donde antes que su versión de 10 años se acerque, Ben le dijo que no se ocurra acercarse, así su versión de 10 años asustando. Ben se sentía muy feliz porque había podido corregir el problema del Carnitrix. Ben dijo unas últimas palabras antes de desaparecer con una sonrisa. Paradox se acercó al Carnitrix para llevárselo a un lugar seguro donde no pueda causar más problemas. Le quiero dar muchas felicitaciones al creador de esta historia de Ben 10, especial a Cannibal 099, que la verdad me dejó muy sorprendido con los diseños de los aliens. Dan una sensación de miedo pero a la vez de asombro. También es muy curioso que cómo se inspiró para hacer esta historia, o sea, con solo modificar algunas cosas como quitar el Omnitrix y poner el Carnitrix en su lugar. Me parece buena idea y también a medida y que avanza la historia